Pergamino, el libro de Enoc, los secretos revelados. Pergamino. Existen textos antiguos que, ocultos en las sombras de la historia, guardan secretos prohibidos y misterios olvidados. Uno de los más intrigantes es el libro de Enoc, una obra enigmática que revela las verdades más profundas sobre los ángeles caídos, la corrupción de la humanidad y el origen de los gigantes. En este relato, los cielos y la tierra colisionan, los ángeles descienden, y la humanidad queda atrapada en medio de un conflicto cósmico que cambiará su destino para siempre. ¿Qué secretos oculta este libro? Acompáñame mientras descubrimos los misterios del libro de Enoc y la historia prohibida de la caída de los vigilantes. La caída de los vigilantes, una historia de ángeles, gigantes y corrupción. Imagina una época primordial, cuando la tierra aún era joven y la humanidad comenzaba a crecer en número. En los cielos, seres de luz y pureza habitaban en los reinos celestiales, los ángeles, criaturas creadas por Dios, cuya tarea era velar por el orden divino y cuidar de la creación. Entre estos ángeles, había un grupo especial conocido como los vigilantes. Su propósito era claro: vigilar a la humanidad desde lo alto, guiar su crecimiento y protegerla del mal que pudiera acechar. Sin embargo, el destino de estos ángeles tomó un giro trágico y oscuro. Los vigilantes, al observar a los hijos e hijas de la tierra desde su morada celestial, comenzaron a experimentar algo inesperado: el deseo. Las hijas de los hombres, con su belleza y fragilidad, despertaron en estos ángeles sentimientos que no debían sentir. Día tras día, su atracción hacia las mujeres humanas crecía, hasta que finalmente, un grupo de ángeles liderados por un poderoso ser llamado Semjaza decidió rebelarse contra el mandato divino. Bajo el liderazgo de Semjaza, un grupo de 200 vigilantes descendió a la tierra desde los cielos. Estos ángeles, una vez resplandecientes y llenos de virtud, abandonaron su puesto sagrado para mezclarse con la humanidad. Se presentaron ante las mujeres humanas, tomando esposas para sí mismos. La unión de los ángeles caídos con las mujeres mortales trajo al mundo una raza de seres gigantescos, conocidos en las escrituras como los Nepilim. Estos gigantes eran enormes en tamaño, fuerza y maldad. Eran una abominación ante los ojos de Dios y los humanos, seres deformes, brutales y sedientos de sangre. La aparición de los Nepilim marcó el comienzo de un periodo de caos y corrupción sin precedentes. Donde caminaban, dejaban muerte y destrucción. Consumían la vida del planeta, tomando para ellos lo que deseaban. Eran una amenaza para la creación de Dios, una plaga sobre la humanidad que los ángeles caídos habían engendrado. Sin embargo, la caída de los vigilantes no solo consistió en tomar esposas humanas. Estos ángeles también trajeron conocimientos prohibidos a la humanidad, enseñándoles secretos que no estaban destinados a ser revelados. Azazel, otro de los líderes de los vigilantes, enseñó a los hombres la fabricación de armas de guerra, espadas, escudos y corazas. El arte de la guerra fue difundido entre los hombres por este ángel caído, provocando el derramamiento de sangre y una ola de violencia sin fin. Azazel también reveló secretos de la alquimia, el arte de embellecerse, la creación de metales preciosos y los cosméticos, enseñanzas que llevaron a la corrupción moral y espiritual de la humanidad. Semjaza, por su parte, enseñó encantamientos y sortilegios, revelando misterios de la magia que alteraban las fuerzas naturales. Las artes oscuras, la astrología y otras formas de conocimiento prohibido se convirtieron en parte de la vida humana. La civilización se sumergió en la decadencia y el pecado, desviándose cada vez más de la voluntad de Dios. Los vigilantes habían sembrado la semilla del mal en la tierra. La humanidad, que antes vivía bajo la protección de lo divino, ahora se encontraba bajo el dominio del caos y la violencia. Los Nepilim gobernaban la tierra como tiranos, y el conocimiento prohibido se extendía como una sombra, distorsionando el propósito original de la creación. Dios, viendo la corrupción que había tomado el control del mundo, se llenó de ira y tristeza. Las peticiones de intercesión no tardaron en llegar. Los vigilantes, temiendo las consecuencias de sus acciones, enviaron a Enoc, un hombre justo y santo, para que intercediera ante Dios en su nombre. Enoc ascendió a los cielos y se presentó ante el trono divino, suplicando por el perdón de los ángeles caídos. Pero Dios, en su justicia, no podía ignorar el pecado que habían cometido.
Los vigilantes no solo habían desobedecido sus órdenes, sino que también habían alterado el curso de la humanidad para siempre. El juicio fue severo. Dios decretó que los ángeles caídos serían encarcelados en las profundidades de la tierra, en prisiones oscuras, hasta el día del juicio final. Allí permanecerían, apartados de la luz divina y del mundo que habían corrompido. Los Nepilim, esos gigantes violentos y depravados, serían destruidos en el inminente cataclismo del diluvio, que sería enviado para limpiar la tierra de su influencia maligna. El diluvio fue la respuesta divina a la maldad desatada por los vigilantes y sus hijos. Las aguas del juicio cubrieron la tierra, aniquilando a los Nepilim y purgando la creación de su corrupción. Solo Noé, su familia y un remanente de la vida sobre la tierra fueron salvados de la catástrofe. La humanidad tendría una nueva oportunidad para florecer, pero las cicatrices de la caída de los vigilantes permanecerían como advertencia eterna de los peligros de desobedecer los mandatos divinos. Esta historia de la caída de los vigilantes y la creación de los Nepilim, relatada en el libro de Enoc, es un relato de advertencia. Nos recuerda que incluso los seres más puros y poderosos pueden caer en la tentación y la corrupción si desvían su atención de la voluntad de Dios. Los vigilantes, destinados a proteger la humanidad, se convirtieron en sus verdugos. Los Nepilim, una raza híbrida y monstruosa, se alzaron como símbolos de esa desobediencia y del caos que siguió. El mito de los ángeles caídos y los Nepilim ha perdurado durante siglos, inspirando a generaciones con sus imágenes de poder, traición y redención. Aunque esta historia pertenece a los tiempos antiguos, sus lecciones sobre la ambición, la corrupción y las consecuencias de nuestras acciones resuenan hasta nuestros días. Las sombras de los vigilantes caídos aún se ciernen sobre nosotros, recordándonos el precio de apartarnos del camino del bien. Los Nepilim, hijos de los ángeles caídos y portadores de la destrucción. En los tiempos primordiales, cuando la tierra aún no conocía el peso del pecado, un suceso trascendental marcó el destino de la humanidad. Los ángeles, seres divinos encargados de vigilar a los hombres, cedieron a una tentación prohibida. Las hijas de los humanos, con su belleza irresistible, atrajeron la mirada de estos seres celestiales. Los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, abandonaron su deber sagrado y descendieron a la tierra, tomando esposas humanas. De esta unión antinatural nació una raza de gigantes, seres descomunales que desatarían el caos y la violencia sobre la faz del mundo, los Nepilim. Los Nepilim no eran simplemente gigantes en tamaño. Eran el producto de una mezcla prohibida entre lo divino y lo humano, una aberración que desafió las leyes de la creación misma. Eran colosales en altura, con una fuerza inmensa que los separaba de cualquier criatura viviente. No solo su físico era monstruoso, también lo era su naturaleza. Desde su nacimiento, los Nepilim demostraron ser seres violentos y despiadados, cuya existencia misma era una amenaza para el equilibrio de la creación. Estos gigantes caminaron sobre la tierra como una sombra oscura, dejando muerte y destrucción a su paso. Con su fuerza descomunal, aplastaban ciudades, devastaban campos y sometían a los humanos bajo su yugo. La humanidad, que ya había comenzado a corromperse debido a los conocimientos prohibidos que los ángeles caídos habían compartido, se encontró ahora bajo el dominio de estos seres titánicos, que no conocían más que la violencia y el caos. Los Nepilim no solo se enfrentaban entre ellos en guerras brutales, sino que también dirigían su furia hacia los hombres, haciéndolos sus esclavos y masacrando sin piedad a quienes osaban resistirse. Los relatos antiguos describen a los Nepilim como seres de una ferocidad indescriptible, cuyos actos de crueldad no tenían límites. No respetaban la vida humana ni la de los animales. Su hambre y su sed de sangre parecían interminables. Los registros hablan de cómo estos gigantes devoraban la carne de los hombres, consumían los recursos del planeta sin freno, y sumergían al mundo en un caos total. La Tierra, que antes había sido un lugar de relativa paz y prosperidad, se convirtió en un reino de terror bajo su control. Pero los Nepilim no solo representaban una amenaza física. Su mera existencia era una afrenta a la creación de Dios. Estos gigantes, nacidos de la transgresión de los ángeles caídos, simbolizaban la corrupción más profunda, el resultado de un acto que jamás debió haber ocurrido. Eran la manifestación viva del pecado que había penetrado las barreras entre el cielo y la tierra,
y su presencia marcaba el comienzo de una era oscura para la humanidad. A medida que su número crecía, el poder de los Nepilim también se expandía. Los reyes y líderes humanos se postraban ante ellos, no por devoción, sino por miedo. Gobernaban como déspotas, erigiéndose en templos y palacios construidos sobre los huesos de los muertos. Su dominio trajo consigo una era de tiranía y sufrimiento, y su reinado pareció interminable. Sin embargo, aunque su poder parecía invencible, los Nepilim no eran inmortales. Su existencia estaba condenada desde el principio, pues su misma creación era una violación del orden divino. Dios, al observar la corrupción y la maldad que los Nepilim habían desatado sobre la tierra, decidió intervenir de manera drástica. El mundo, que había sido devastado por la violencia y la insaciable hambre de los gigantes, necesitaba ser purificado. Fue entonces cuando Dios decretó el diluvio, una catástrofe que borraría de la faz de la tierra toda la maldad que los ángeles caídos y los Nepilim habían engendrado. El diluvio no fue solo una inundación física, sino un acto de juicio divino. Las aguas cubrieron la tierra, aniquilando a los Nepilim y lavando la corrupción que habían dejado tras de sí. Los gigantes, con todo su poder y tamaño, no pudieron resistir la fuerza del juicio de Dios. Fueron arrastrados por las aguas, sepultados en lo profundo del abismo, y su memoria se desvaneció en los registros humanos, dejando solo vestigios en antiguos mitos y leyendas. Aunque los Nepilim fueron destruidos por el diluvio, su legado perduró como una advertencia eterna. Su existencia simboliza el peligro de la transgresión, de cruzar las líneas que separan lo divino de lo humano. Su historia es una muestra de cómo el poder y la violencia, cuando se apartan de la voluntad de Dios, conducen inevitablemente a la destrucción. Los Nepilim, seres de fuerza inmensa pero carentes de alma, son el recordatorio de que la corrupción puede surgir incluso en los rincones más elevados del cosmos. Aunque fueron gigantes, sus actos pequeños en comparación con la vasta redención y el juicio de Dios. Los humanos, que alguna vez temieron a estos titanes, encontraron en el diluvio la liberación de la tiranía impuesta por los seres de otro mundo. Hoy en día, los Nepilim son figuras misteriosas y controvertidas en los textos antiguos. ¿Eran simplemente leyendas de un pasado remoto, o una advertencia real del poder destructivo de la transgresión y el pecado? A medida que se exploran estos antiguos relatos, la historia de los Nepilim continúa fascinando a quienes buscan comprender los secretos más oscuros y profundos de la humanidad y su conexión con los reinos celestiales. Los vigilantes rebeldes, portadores de conocimiento prohibido y la corrupción de la humanidad. Cuando los vigilantes descendieron de los cielos para mezclarse con la humanidad, su transgresión no se limitó únicamente a la unión física con las hijas de los hombres, de la cual nacieron los gigantes Nepilim. Estos ángeles caídos, guiados por su rebelión contra las leyes divinas, trajeron consigo algo aún más peligroso: el conocimiento prohibido. Al compartir secretos celestiales con los humanos, alteraron el curso de la historia y hundieron a la humanidad en una espiral de corrupción y pecado. En su deseo de someter al mundo a su voluntad, los vigilantes comenzaron a revelar a los hombres y mujeres de la tierra conocimientos que habían sido reservados exclusivamente para los seres celestiales. Azazel, uno de los más poderosos entre ellos, enseñó a los hombres la fabricación de armas. Les mostró cómo extraer metales de la tierra y forjar espadas, lanzas, escudos y corazas. Lo que antes era una civilización sencilla, se transformó en una sociedad de guerra y conflicto. La sangre comenzó a derramarse por todo el mundo, y la violencia se volvió el lenguaje común de los hombres. Azazel, con sus enseñanzas, encendió la chispa de la destrucción, introduciendo el arte de la guerra y el asesinato en el corazón de la humanidad. Pero el conocimiento prohibido no se limitaba a las armas. Semhaza, el líder de los vigilantes, enseñó a los hombres y mujeres encantamientos y sortilegios. Les reveló los secretos de la magia, cómo manipular las fuerzas ocultas del universo para su propio beneficio. Este poder, que nunca debió estar en manos humanas, les permitió controlar las fuerzas naturales, pero a un costo terrible. Los hombres comenzaron a confiar en los hechizos y la magia en lugar de buscar el orden divino, distorsionando la naturaleza misma de la realidad y permitiendo que el caos se arraigara en la tierra. Los vigilantes también revelaron las artes oscuras de la astrología. Enseñaron a los hombres a leer las estrellas y a predecir el futuro.
Los cielos, que antes eran una fuente de admiración y temor reverencial, ahora se convirtieron en herramientas para la manipulación y el poder. Los humanos comenzaron a confiar en los astros para guiar sus decisiones, desviándose de la fe en Dios y en el orden natural. El conocimiento celestial, corrompido y malinterpretado, solo trajo más confusión y desesperación. Cocabel, otro de los ángeles caídos, enseñó a los hombres los secretos de los ciclos de la luna, la astrología avanzada y cómo predecir los movimientos de los cuerpos celestiales. Este conocimiento, aunque impresionante, solo profundizó la dependencia de la humanidad en las artes ocultas y desvió su atención de los principios divinos. En lugar de ver las estrellas como un reflejo del poder y la majestad de Dios, los humanos comenzaron a adorarlas como deidades, cayendo en la idolatría y el culto a las fuerzas cósmicas. Incluso las mujeres no escaparon a la influencia corruptora de los vigilantes. Azazel también enseñó a las mujeres los secretos de la cosmética y la seducción, enseñándoles cómo embellecerse con tintes y maquillajes, distorsionando la pureza y la naturalidad de la creación. Lo que antes era una simple expresión de belleza, se convirtió en un medio para manipular y engañar. Las relaciones humanas, que antes estaban basadas en el respeto y la compasión, ahora eran guiadas por el deseo, la lujuria y el poder. La decadencia moral se extendió rápidamente, y las comunidades que una vez florecieron en la bondad y la humildad cayeron en una espiral de orgullo, codicia y corrupción. Los vigilantes, en su insurrección contra Dios, no solo trajeron destrucción física a través de los Nepilim, sino que también implantaron en la humanidad una semilla de autodestrucción espiritual. Los conocimientos que entregaron no fueron dones para el progreso, sino herramientas de poder y corrupción que desviaron a los hombres y mujeres de su propósito divino. El mundo, que había sido diseñado con un orden sagrado, ahora estaba cubierto por la sombra del caos, donde la magia, la guerra, la idolatría y la codicia reinaban sobre la fe, la paz y la justicia. Con cada nuevo secreto que los vigilantes revelaban, la humanidad se sumergía más profundamente en la oscuridad. Lo que parecía un avance o una ventaja se convertía rápidamente en una maldición. Las armas trajeron la muerte en masa, la magia abrió puertas a fuerzas malignas, y la astrología desvió la adoración del Creador hacia los astros. Los vigilantes, que habían sido enviados para proteger a la humanidad, ahora la estaban conduciendo hacia su ruina. Este conocimiento prohibido fue la verdadera corrupción que los vigilantes trajeron a la tierra. No se trataba solo de poder, sino de la pérdida de la inocencia y la desviación del plan divino. La humanidad, que una vez vivió en armonía con la creación, ahora estaba atrapada en una red de caos, violencia y engaño. Pero el juicio no tardaría en llegar. Dios, al ver la devastación que los vigilantes y sus enseñanzas habían causado, decidió que la humanidad y estos ángeles rebeldes debían ser castigados. Las prisiones celestiales fueron abiertas, y los vigilantes fueron encadenados en las profundidades del abismo, donde permanecerían hasta el día del juicio final. Los humanos, por su parte, enfrentaron las consecuencias de su corrupción en el cataclismo del diluvio, una purificación que borraría las huellas de la maldad que había sido implantada en la tierra. A pesar de su caída, el legado de los vigilantes rebeldes perdura en los ecos de la historia. Sus enseñanzas prohibidas, aunque reprimidas, continúan acechando en las sombras, apareciendo en las leyendas de las artes ocultas, la magia oscura y las ciencias que nunca debieron ser tocadas. La humanidad nunca olvidará las cicatrices dejadas por estos ángeles caídos, que convirtieron el don del conocimiento en una maldición que marcó al mundo para siempre. El pecado de la humanidad, la corrupción moral y espiritual en el libro de Enoc. En el vasto tapiz de la historia humana, pocos episodios son tan oscuros y reveladores como la caída de los ángeles y el impacto que tuvieron en la humanidad. En el libro de Enoc, una obra antigua cargada de misterio y sabiduría celestial, se nos ofrece una visión profunda del pecado de la humanidad y cómo los ángeles caídos jugaron un papel crucial en la corrupción moral y espiritual del mundo. En su estado original, la humanidad vivía bajo un orden divino, guiada por principios de justicia, bondad y pureza. La relación entre el hombre y Dios era una de armonía y respeto. Pero la llegada de los vigilantes, ángeles destinados a proteger y guiar a los humanos, alteró radicalmente este equilibrio. La transgresión de estos ángeles,
Al descender a la tierra y mezclarse con las hijas de los hombres, no solo creó una raza de gigantes y monstruos, sino que también sembró la semilla de la corrupción que se esparciría rápidamente. Los vigilantes, con su conocimiento prohibido y sus enseñanzas oscuras, introdujeron a la humanidad en una era de decadencia moral y espiritual. Este conocimiento no era simplemente información. Era una fuerza poderosa que distorsionaba el propósito original de la creación. A través de sus enseñanzas, los ángeles caídos llevaron a los hombres por un camino de autoindulgencia y pecado, alejándolos del camino recto y guiándolos hacia la autodestrucción. 1. La violencia y la guerra. Una de las maneras más evidentes en que los ángeles caídos corrompieron a la humanidad fue a través de la introducción de la violencia y la guerra. Azazel, uno de los líderes de los vigilantes, reveló a los humanos la fabricación de armas. Las enseñanzas de la guerra transformaron la sociedad pacífica en una cultura de conflicto. Las armas, en lugar de proteger y defender, se convirtieron en herramientas de destrucción y dominación. La humanidad, que una vez vivió en relativa paz, ahora estaba inmersa en guerras constantes, enfrentamientos y masacres. La violencia se convirtió en una forma de vida, y la paz se convirtió en un sueño lejano. 2. La magia y el engaño. Otro aspecto crucial de la corrupción fue la introducción de la magia y los encantamientos. Semhaza y otros vigilantes enseñaron a los humanos cómo manipular las fuerzas ocultas del universo para sus propios fines. Este conocimiento no solo alteró la percepción de la realidad, sino que también permitió a los humanos jugar con fuerzas que no comprendían completamente. La magia, que debería haber sido un arte de asombro y reverencia, se convirtió en una herramienta de manipulación y engaño. Los hombres comenzaron a buscar poder y control a través de medios oscuros, alejándose aún más de los principios divinos que les habían sido dados. 3. La idolatría y la desviación espiritual. Los vigilantes también introdujeron la astrología y el culto a los cuerpos celestiales. Los humanos, al aprender a leer los astros y predecir el futuro, comenzaron a adorar a las estrellas y a otros elementos del cosmos como si fueran divinidades. Esta desviación espiritual alejó a la humanidad del verdadero Dios, llevándola a la idolatría y al culto de ídolos. Los cielos, que deberían haber sido una manifestación del poder y la majestuosidad divina, se convirtieron en objetos de adoración y devoción errónea. La relación con Dios se diluyó, reemplazada por una fascinación y dependencia de las fuerzas naturales y cósmicas. 4. La corrupción moral a través de la cosmética. La introducción de la cosmética y las artes de la seducción también jugó un papel en la corrupción moral. Azazel enseñó a las mujeres a embellecerse con tintes y maquillajes, distorsionando la pureza y naturalidad de la creación. La belleza, que antes era una expresión de la perfección divina, se convirtió en una herramienta de manipulación y engaño. Las relaciones humanas se volvieron superficiales y basadas en la apariencia, en lugar de en la verdad y la autenticidad. La corrupción moral se extendió a todos los aspectos de la vida, donde la apariencia y el deseo se convirtieron en el centro de las interacciones humanas. 5. El impacto en la sociedad y la justicia. La corrupción introducida por los vigilantes no solo afectó a los individuos, sino que también transformó la estructura misma de la sociedad. La justicia se volvió pervertida. La ley y el orden, que deberían haber sido reflejos de la justicia divina, se convirtieron en instrumentos de opresión y corrupción. Los líderes y gobernantes, influenciados por el conocimiento prohibido, gobernaron con tiranía y egoísmo. La humanidad, en lugar de vivir en armonía bajo un sistema justo y equitativo, quedó atrapada en un ciclo de injusticia y sufrimiento. La corrupción moral y espiritual provocada por los vigilantes fue un evento trascendental que alteró el curso de la humanidad. Los ángeles caídos, al introducir conocimientos prohibidos y distorsionar el propósito divino, llevaron a la humanidad a un estado de decadencia y perdición. La violación de los principios divinos y el abandono de la pureza y la justicia dejaron una marca indeleble en la historia humana, recordándonos el costo de desobedecer las leyes celestiales. El libro de Enoc nos ofrece una visión de cómo incluso los seres más puros y poderosos pueden caer en la corrupción y la rebelión. Nos muestra el impacto devastador que puede tener el pecado cuando se infiltra en el corazón de la humanidad, y nos recuerda la importancia de adherirse a la verdad y la justicia divina.
En su esencia, el relato de la corrupción moral y espiritual es una advertencia eterna sobre las consecuencias de apartarse del camino recto y de ceder a las tentaciones que llevan a la ruina. La intercesión de Enoc, el lamento del justo y el juicio divino. En el vasto escenario de la historia bíblica y apócrifa, pocas figuras encarnan la pureza y la valentía como Enoc, el séptimo patriarca desde Adán. Su vida, marcada por una devoción inquebrantable a Dios y un caminar constante en rectitud, lo convirtió en un intermediario único entre la humanidad y lo divino. Sin embargo, su papel no se limitó a ser un ejemplo de fe y justicia. Enoc también se encontró en una posición extraordinaria durante uno de los episodios más oscuros de la historia, la rebelión de los ángeles caídos y la corrupción que trajeron a la tierra. El clamor de los ángeles caídos. Los ángeles caídos, también conocidos como los vigilantes, habían cometido una transgresión sin precedentes al descender a la tierra, tomar esposas humanas y engendrar una raza de gigantes violentos. Su rebeldía no solo alteró el orden natural del mundo, sino que también trajo consigo un conocimiento prohibido que corrompió a la humanidad. La respuesta divina a estos actos fue un decreto de juicio y castigo, pero antes de que el castigo se llevara a cabo, se produjo un evento notable: la intercesión de Enoc, la súplica de Enoc. Enoc, al ser un hombre justo en un mundo de creciente corrupción, fue elegido por Dios para llevar mensajes y servir como intermediario. Cuando los ángeles caídos, atrapados en el abismo de sus propios pecados y esperando la sentencia divina, vieron la magnitud de su castigo inminente, pidieron a Enoc que intercediera por ellos. En su desesperación, los vigilantes apelaron a la bondad y compasión que Enoc representaba, rogándole que abogara por una menor severidad en el juicio. Enoc, con un corazón lleno de compasión y un profundo sentido de justicia, se enfrentó al desafío de interceder por aquellos que habían desafiado el orden celestial. Consciente de la magnitud del pecado cometido por los vigilantes, Enoc se acercó a Dios para interceder en su nombre. Su petición no era solo un acto de misericordia, sino también una prueba de su profunda humanidad y su deseo de buscar el perdón incluso para los más caídos. El rechazo de la petición. A pesar de la sinceridad de Enoc y el esfuerzo que puso en su intercesión, Dios rechazó la petición. La respuesta divina a la intercesión de Enoc fue clara y definitiva. Dios, en su justicia infinita, determinó que el castigo para los ángeles caídos debía ser cumplido en toda su extensión. El pecado de los vigilantes era tan grave, y su impacto en la humanidad tan devastador, que no podía ser perdonado o mitigado por ningún acto de intercesión. Dios decreta que los ángeles caídos serían encadenados y confinados en un abismo de oscuridad, donde permanecerían hasta el día del juicio final. Su castigo sería un reflejo de la gravedad de su rebelión y el daño que habían causado. La sentencia de Dios no solo era una manifestación de justicia, sino también una advertencia para toda la creación sobre las consecuencias de desafiar el orden divino. La lección y el legado. La negativa de Dios a aceptar la intercesión de Enoc revela una lección profunda sobre la justicia y la misericordia divina. Aunque Enoc era un hombre justo y su intercesión era un acto de nobleza, el pecado de los vigilantes había cruzado una línea que no podía ser revertida. La justicia divina requiere que se mantengan los principios de orden y verdad, y que las acciones contra la creación no queden impunes. El rechazo de la petición también subraya la diferencia entre la compasión humana y la justicia divina. Enoc, al intentar interceder por los ángeles caídos, mostró un entendimiento profundo de la misericordia. Sin embargo, Dios, con un conocimiento completo de la magnitud del pecado y su impacto, tuvo que mantener la integridad del orden celestial. La justicia divina no siempre se alinea con la compasión humana, y el rechazo de la intercesión de Enoc enfatiza la importancia de adherirse a los principios sagrados y el impacto de la rebelión contra el plan divino. El impacto en Enoc y la humanidad. Aunque la intercesión de Enoc no alteró el destino de los ángeles caídos, su papel como intermediario dejó una marca significativa en la tradición y la memoria de la humanidad. Enoc es recordado como un hombre de fe y justicia, dispuesto a interceder incluso por aquellos que habían cometido los pecados más graves. Su valentía y devoción sirven como un recordatorio de la importancia de buscar la verdad y la justicia, incluso cuando el camino parece oscuro e incierto. En la historia de la humanidad y en el relato del libro de Enoc, la intercesión de Enoc es un capítulo que destaca la complejidad de la justicia divina y la inmensidad de la gracia.
Mientras los ángeles caídos enfrentan su castigo eterno, Enoc continúa siendo una figura de esperanza y justicia, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la búsqueda de la verdad y la justicia sigue siendo un acto de gran valor. El juicio de los ángeles caídos, la condena de los rebeldes y sus hijos. En el vasto y complejo entramado de la narrativa bíblica y apócrifa, uno de los momentos más dramáticos y definitivos es el juicio y castigo de los ángeles caídos y sus descendientes, los gigantes Nepilim. El libro de Enoc, con su visión única y profunda de los eventos celestiales y terrenales, ofrece una descripción contundente del destino que les esperaba. Este castigo, decretado por Dios, no solo cierra un capítulo de rebelión y pecado, sino que también establece una advertencia eterna sobre las consecuencias de desafiar el orden divino. El pecado de los vigilantes y los Nepilim. Los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, habían abandonado su puesto en el cielo y descendido a la tierra con el propósito de corromper y desviar a la humanidad. Al tomar esposas humanas y engendrar una raza de gigantes, los Nepilim habían introducido una abominación en la creación que desafiaba el orden establecido por Dios. Su impacto fue devastador. La violencia, la corrupción moral y la desobediencia proliferaron, transformando la tierra en un lugar de caos y sufrimiento. Esta rebelión y corrupción no podían ser ignoradas ni pasadas por alto. El juicio divino. El juicio de los ángeles caídos y sus hijos se manifiesta como una respuesta definitiva y severa a la transgresión que habían cometido. Dios, al observar la magnitud del pecado y el daño causado, decide imponer un castigo ejemplar. La condena para los vigilantes y los Nepilim se materializa en una sentencia de encarcelamiento eterno. 1. Los ángeles caídos. Los ángeles caídos, conocidos por su rebelión y corrupción, enfrentan un destino de encarcelamiento perpetuo. Según el libro de Enoc, Dios decreta que estos seres, una vez poderosos y majestuosos, serán encadenados y confinados en un abismo de oscuridad bajo la tierra. Este lugar, descrito como una prisión eterna, está reservado para aquellos que han desafiado el orden divino y causado daño irreparable a la humanidad. Los vigilantes serán mantenidos en estas profundidades, privados de luz y de cualquier posibilidad de redención, hasta el día del juicio final. Su sufrimiento será un recordatorio eterno de la gravedad de su rebelión y del costo de desafiar la autoridad celestial. 2. Los Nephilim. Los gigantes Nepilim, hijos de los ángeles caídos y las mujeres humanas, también enfrentan un destino aterrador. Su existencia misma fue una abominación que corrompió la creación. Al igual que sus padres, los Nepilim serán sometidos a un castigo que refleje la magnitud de su pecado. Aunque el libro de Enoc no proporciona tantos detalles sobre el castigo específico para los Nepilim, se entiende que su condena es igualmente severa. Según algunos relatos, sus cuerpos serán enterrados bajo la tierra, sus almas condenadas a vagar como espíritus inquietos, atormentados por el sufrimiento eterno. Su existencia como gigantes violentos y corruptores dejará una marca indeleble en la historia y en el tejido espiritual del mundo. 3. La prisión eterna y el día del juicio. El encarcelamiento de los ángeles caídos y los Nepilim bajo la tierra es una manifestación de la justicia divina, diseñada para asegurar que el pecado y la rebelión no queden sin respuesta. Este abismo, un lugar de oscuridad y sufrimiento, servirá como prisión eterna para aquellos que han desafiado la voluntad de Dios. Los vigilantes y los Nepilim estarán confinados allí, esperando el día del juicio final, cuando se les dará el veredicto definitivo y se les asignará su destino eterno. El día del juicio final será un evento trascendental que no solo decidirá el destino de los ángeles caídos y los Nepilim, sino que también restaurará el orden y la justicia en el cosmos. La sentencia de encarcelamiento perpetuo y la espera del juicio final destacan la gravedad de su pecado y la integridad de la justicia divina. Este juicio final no solo se trata de castigar a los rebeldes, sino de establecer un precedente eterno sobre las consecuencias de la desobediencia y la rebelión. 4. La advertencia eterna. La condena de los ángeles caídos y los Nepilim no es solo una narración de castigo, sino también una advertencia eterna para toda la creación. La historia de su caída y el castigo que enfrentan sirven como recordatorio de la importancia de adherirse a la voluntad divina y respetar el orden establecido por Dios. La justicia divina es inquebrantable, y el castigo para aquellos que desafían su autoridad es absoluto.
Esta narrativa subraya la importancia de la obediencia, la pureza y la integridad, y actúa como un llamado a la humanidad para permanecer en el camino recto y evitar la corrupción y el pecado. Conclusión. El juicio de los ángeles caídos y los Nepilim, tal como se describe en el libro de Enoc, es un evento significativo que marca el fin de una era de rebelión y corrupción. La condena eterna de estos seres y su encarcelamiento bajo la tierra sirven como una manifestación de la justicia divina y un recordatorio de las consecuencias de desafiar el orden celestial. La historia de su castigo no solo resalta la severidad de su pecado, sino también la firmeza de la justicia divina, que asegura que el equilibrio y la verdad prevalezcan sobre la rebelión y la corrupción. Las visiones de Enoc, revelaciones celestiales y el futuro de la humanidad. En el libro de Enoc, uno de los episodios más fascinantes y trascendentales es el viaje celestial de Enoc, donde se le concede la visión de los secretos más profundos del universo. Este viaje no solo le permite a Enoc vislumbrar las realidades celestiales y las profundidades del infierno, sino que también le revela el destino futuro de la humanidad. A través de estas visiones, Enoc recibe una comprensión única y profunda del orden divino y del impacto de las acciones humanas en el tejido de la creación. 1. El ascenso celestial. El viaje de Enoc comienza con un ascenso sobrenatural a los cielos, donde es llevado a través de portales celestiales hacia los reinos superiores. Este viaje no es meramente físico, sino una experiencia espiritual y trascendental que le permite contemplar el majestuoso reino de Dios y los coros celestiales. Enoc observa el trono divino, rodeado por una multitud de ángeles que adoran y sirven a Dios. Este contacto cercano con lo divino revela la grandeza y la pureza del cielo, contrastando marcadamente con la corrupción y el caos que ha tomado la tierra. En esta visión, Enoc es testigo de la estructura celestial, incluyendo los niveles del cielo y los diversos rangos de ángeles que sirven en diferentes capacidades. La visión de la majestad y el orden del cielo le proporciona una perspectiva profunda sobre la grandeza del Creador y la perfección de su diseño. Esta experiencia es fundamental para entender la diferencia entre el orden divino y el desorden causado por los ángeles caídos y sus acciones. 2. La visión del infierno. El viaje de Enoc también lo lleva a las profundidades del infierno, un lugar de castigo y oscuridad reservado para los pecadores y los ángeles caídos. Enoc es conducido a través de regiones sombrías y aterradoras, donde observa las penas y sufrimientos que enfrentan los condenados. Esta visión del infierno le permite comprender la magnitud del castigo divino y la severidad de la justicia que se ha impuesto a aquellos que han desafiado el orden celestial. En el infierno, Enoc ve los lugares específicos de tormento reservados para los ángeles caídos, incluidos los vigilantes. Estas regiones están llenas de fuego, hielo y oscuridad, reflejando la desesperación y la angustia eternas que sienten los condenados. La visión del tormento eterno sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y la rebelión contra Dios. 3. La revelación de la tierra. Enoc también recibe visiones sobre la condición de la tierra, que ha sido profundamente afectada por la corrupción y el pecado introducidos por los vigilantes y sus descendientes. A través de estas visiones, Enoc observa la devastación que ha causado la influencia de los ángeles caídos, incluyendo la violencia, la injusticia y la decadencia moral que han surgido. Esta visión le permite ver la necesidad de restauración y redención para la humanidad. Enoc contempla la tierra en un estado de agitación y sufrimiento, marcado por la guerra y la corrupción. A pesar de la desolación, también ve indicios de esperanza y de la posibilidad de redención, lo que sugiere que el orden divino y la justicia aún tienen un papel crucial en la restauración del equilibrio. 4. Las revelaciones sobre el futuro de la humanidad. Uno de los aspectos más significativos del viaje de Enoc es la revelación del futuro de la humanidad. Enoc recibe visiones proféticas que le muestran el destino de los hombres y el plan divino para la restauración y el juicio final. Estas revelaciones incluyen el día del juicio. Enoc ve la llegada del día del juicio final, cuando Dios juzgará a toda la humanidad. Este evento es presentado como un momento de verdad y justicia, donde cada acción y cada pecado serán evaluados. La visión del juicio final es una imagen poderosa del retorno al orden divino y la restauración del equilibrio en el universo. La redención y la restauración. En el contexto del juicio, Enoc también vislumbra la posibilidad de redención y restauración para aquellos que se hayan arrepentido y se hayan alineado con los principios divinos.
Esta revelación sugiere que, a pesar de la corrupción y el pecado, siempre hay espacio para el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. El nuevo reino. Enoc recibe visiones de un nuevo reino, donde la justicia, la paz y la rectitud prevalecerán. Este reino será establecido después del juicio y la purificación del mundo, y servirá como un lugar de armonía y cumplimiento del propósito divino. La visión del nuevo reino es un símbolo de la esperanza y la renovación que siguen al juicio y al castigo. 5. El impacto de las visiones. Las visiones de Enoc tienen un impacto profundo en la comprensión de la justicia divina y el destino final de la humanidad. A través de su experiencia, Enoc no solo recibe una visión clara del orden celestial y el castigo eterno, sino que también obtiene una perspectiva del propósito divino para la humanidad. Estas revelaciones subrayan la gravedad del pecado y la rebelión, pero también ofrecen una visión esperanzadora de la restauración y la justicia que prevalecerá al final de los tiempos. Las visiones de Enoc, al ser compartidas con la humanidad, actúan como un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. El conocimiento de las consecuencias del pecado y la visión del futuro prometido sirven como advertencias y como fuentes de esperanza. Enoc, a través de su viaje celestial, nos ofrece una comprensión profunda de la relación entre el cielo, el infierno y la tierra, y nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos y buscar la justicia y la redención. Conclusión. El viaje celestial de Enoc, con sus visiones de los secretos del cielo, el infierno y la tierra, así como las revelaciones sobre el futuro de la humanidad, es un episodio clave en el libro de Enoc. Estas visiones no solo iluminan la grandeza del plan divino y la severidad del castigo, sino que también ofrecen una perspectiva esperanzadora sobre la redención y la restauración. A través de su experiencia, Enoc nos recuerda la importancia de adherirse a los principios divinos y nos ofrece una visión del propósito eterno que guía la creación y el destino de la humanidad. 1. El diluvio universal, la purificación de la tierra. En el libro de Enoc, el diluvio universal es presentado como un acto de juicio divino destinado a purgar la tierra de la corrupción y la maldad que habían proliferado debido a los Nepilim y la influencia de los ángeles caídos. La corrupción y la violencia engendrada por estos gigantes y sus progenitores habían alcanzado tal magnitud que Dios decidió enviar un diluvio para restaurar el orden y limpiar la tierra de su perversión. Profecía del diluvio. Enoc recibe una visión de este cataclismo, donde se le muestra cómo las aguas del cielo y de la tierra se unirán para inundar toda la creación. El diluvio será tan devastador que no dejará rastro de los Nepilim y purgará la tierra de toda maldad. Esta acción no solo es una manifestación de la justicia divina, sino también una medida para preservar la pureza de la creación y dar una nueva oportunidad a la humanidad. La narrativa del diluvio en Enoc resuena con las tradiciones bíblicas del Génesis, donde se cuenta la historia de Noé y el gran diluvio que limpia el mundo de la corrupción. La restauración post-diluvio. Tras el diluvio, la tierra será restaurada a un estado de pureza, y la humanidad tendrá una oportunidad de empezar de nuevo, libre de la influencia corruptora de los Nepilim. El diluvio universal en el libro de Enoc subraya la severidad del juicio divino y la capacidad de Dios para purificar y renovar la creación, asegurando que la maldad no prevalezca eternamente. 2. Los 7 cielos, la estructura celestial. Enoc ofrece una visión detallada de la estructura celestial, describiendo un cosmos dividido en 7 cielos, cada uno con distintas funciones y niveles de santidad. Esta concepción revela un universo jerárquico y ordenado, en el que cada cielo cumple un rol específico en el gobierno divino. Descripción de los 7 cielos. Primer cielo. Es el cielo visible desde la tierra, donde los astros se mueven y donde los eventos naturales ocurren. Segundo cielo. Un nivel donde residen los ángeles encargados de las estrellas y los cuerpos celestes. Tercer cielo. El hogar de los justos que han fallecido y las almas que encuentran descanso y paz. Cuarto cielo. Un lugar de gran santidad donde se encuentra el trono de Dios, rodeado por ángeles y querubines. Quinto cielo. El espacio donde se realizan los juicios divinos y se administra la justicia celestial. Sexto cielo. Un dominio donde se encuentran los secretos del destino y el conocimiento oculto. Séptimo cielo. El más alto de todos, el reino de la pureza y la gloria absoluta, donde se encuentra la morada eterna de Dios. Significado y función. Cada cielo tiene una función específica en el plan divino,
y juntos forman un sistema ordenado que refleja la perfección y la justicia de Dios. Esta estructura jerárquica también resalta la distancia y la trascendencia de Dios en comparación con la creación. 3. La forma del universo, el cosmos según Enoc. El libro de Enoc presenta una visión detallada del cosmos que difiere de la cosmología moderna. Enoc describe el universo de una manera que refleja la comprensión antigua del cosmos, incluyendo la disposición de los cielos, las estrellas y el tiempo. Descripción del cosmos. Enoc explica que el universo está compuesto por una serie de esferas y capas, con la Tierra en el centro. Los cielos están organizados en esferas concéntricas que contienen los cuerpos celestes, y el movimiento de estos astros está cuidadosamente regulado por seres celestiales. Cosmovisión antigua. La descripción de Enoc sugiere un cosmos altamente ordenado y regulado, en el que las estrellas y los planetas tienen trayectorias y funciones específicas. Esta visión refleja una comprensión antigua del universo, donde el orden celestial y la regularidad cósmica son manifestaciones de la sabiduría y el poder divino. 4. El calendario solar, la medida del tiempo. En el libro de Enoc, se presenta un calendario solar de 364 días que contrasta con el calendario lunar utilizado en la época. Enoc critica el calendario lunar como defectuoso y corrupto, y aboga por la precisión y la regularidad del calendario solar. Características del calendario solar. Duración. Consiste en 364 días, divididos en 12 meses de 30 días cada uno, con 4 días adicionales que se añaden al final del año. Regularidad. El calendario solar proporciona una medida más constante del tiempo en comparación con el lunar, que puede resultar en discrepancias debido a los ajustes necesarios para sincronizarlo con el ciclo lunar. Crítica al calendario lunar. Enoc critica el calendario lunar por su inexactitud y las complicaciones que surgen al ajustarlo a los ciclos de la luna. El calendario solar se presenta como una herramienta más fiable para medir el tiempo y mantener el orden divino en la Tierra. 5. El destino de las almas, la vida después de la muerte. En el libro de Enoc, se ofrece una visión del destino de las almas después de la muerte, distinguiendo entre los justos y los malvados. Esta visión subraya la justicia divina y el equilibrio entre recompensa y castigo. Destino de las almas. Justos. Las almas de los justos encuentran descanso en un lugar de paz y serenidad, donde disfrutan de la recompensa divina por su rectitud en vida. Malvados. Las almas de los malvados enfrentan tormento y sufrimiento en el infierno, donde experimentan las consecuencias de sus acciones y la separación eterna de la presencia de Dios. Implicaciones de la visión. Esta distinción subraya la importancia de vivir una vida justa y recta. El destino de las almas sirve como un recordatorio de la justicia divina y el impacto de nuestras acciones en la vida después de la muerte. 6. La resurrección de los muertos, la esperanza de la vida eterna. Enoc profetiza una resurrección futura, donde los justos serán resucitados para la vida eterna y los malvados serán castigados. Esta profecía es central para la esperanza y la justicia final. Profecía de la resurrección. Justos. Los justos serán resucitados para vivir eternamente en un estado de paz y gloria, disfrutando de la recompensa de su fidelidad. Malvados. Los malvados serán resucitados para enfrentar un juicio final y recibir el castigo que se les ha reservado. Significado de la resurrección. La resurrección futura ofrece esperanza y una promesa de justicia completa. Sirve como una motivación para vivir una vida conforme a los principios divinos y anticipar la restauración y la recompensa final. 7. El Hijo del Hombre, el Mesías Celestial. En el libro de Enoc aparece la figura del Hijo del Hombre, un Mesías celestial que vendrá para juzgar al mundo y establecer un reino de justicia. Esta figura es crucial en la visión escatológica de Enoc. Descripción del Hijo del Hombre. Mesías Celestial. El Hijo del Hombre es un ser divino con autoridad para juzgar y gobernar, enviado para traer justicia y restaurar el orden. Reino de justicia. Bajo su liderazgo, se establecerá un reino de paz y justicia, donde se restaurará la rectitud y se erradicará la maldad. Importancia de la figura. El Hijo del Hombre representa la culminación de la esperanza mesiánica y la promesa de una restauración completa. Su llegada marca el fin del sufrimiento y el inicio de un nuevo era de justicia. 8. El paraíso y el árbol de la vida, la recompensa de los justos. Enoc describe el paraíso como un lugar de recompensa para los justos y menciona el árbol de la vida,
que otorga la inmortalidad. Esta visión presenta un futuro glorioso para aquellos que han vivido de acuerdo con los principios divinos. Descripción del paraíso. Lugar de recompensa. El paraíso es un lugar de paz y felicidad, reservado para aquellos que han seguido el camino de la justicia y la rectitud. Árbol de la vida. Este árbol proporciona inmortalidad y es un símbolo de la vida eterna ofrecida a los justos. Significado del paraíso. El paraíso y el árbol de la vida representan la culminación de la recompensa divina y la realización del propósito de Dios para sus fieles. Esta visión ofrece esperanza y una promesa de una existencia eterna en la presencia de Dios. 9. Los ángeles que controlan las fuerzas naturales, guardianes del orden. El libro de Enoc revela que ciertos ángeles tienen el control sobre las fuerzas naturales, como el viento, el agua, el fuego y las estaciones. Estos ángeles actúan como guardianes del orden natural y divino. Control sobre las fuerzas naturales. Ángeles del viento. Supervisan y regulan los vientos y las corrientes atmosféricas. Ángeles del agua. Controlan las fuentes de agua y los océanos. Ángeles del fuego. Manejan el fuego y sus efectos en la tierra. Ángeles de las estaciones. Regulan los cambios estacionales y los ciclos de la naturaleza. Rol de los ángeles. Estos ángeles mantienen el equilibrio y el orden en la creación, asegurando que las fuerzas naturales funcionen según el plan divino. Su presencia subraya la relación entre lo espiritual y lo natural. 10. El libro de las luminarias celestiales. El movimiento de los cuerpos celestes. El libro de Enoc incluye un libro dentro del libro que explica los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Esta sección ofrece una visión astronómica antigua y detallada. Contenido del libro de las luminarias. Movimiento del Sol. Detalla las trayectorias del Sol y cómo influyen en los ciclos del día y la noche. Movimiento de la Luna. Explica los ciclos lunares y su impacto en el calendario y las mareas. Movimientos de las estrellas. Proporciona información sobre las constelaciones y los patrones estelares. Significado astronómico. Este libro muestra una comprensión avanzada del cosmos y refleja la importancia de los cuerpos celestes en la regulación del tiempo y las estaciones. La precisión en el conocimiento astronómico subraya la relación entre el orden divino y el universo. 11. La batalla final. El conflicto entre el bien y el mal. El libro de Enoc predice una batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, en la que Dios prevalecerá y los malvados serán derrotados para siempre. Esta batalla es el clímax de la lucha cósmica y la restauración del orden divino. Descripción de la batalla final. Conflicto cósmico. La batalla final será una confrontación decisiva entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Victoria de Dios. Dios y sus ángeles vencerán a los malignos, estableciendo un reino de justicia y paz. Impacto de la batalla final. La batalla final es el punto culminante de la historia divina y el evento que restaurará el orden y la justicia en el universo. Representa la culminación de la lucha entre el bien y el mal y la realización del plan divino para la humanidad. 12. Los nombres de los ángeles, identidad y responsabilidad celestial. El libro de Enoc menciona los nombres de varios ángeles, tanto caídos como justos, y sus responsabilidades en el cielo y la tierra. Estos nombres y roles destacan la organización y el propósito de los seres celestiales. Nombres de los ángeles. Ángeles justos. Incluyen nombres como Miguel, Gabriel y Rafael, que tienen responsabilidades específicas en la administración divina y la protección de la humanidad. Ángeles caídos. Nombres como Azazel y Samiaza, que lideraron la rebelión y fueron responsables de la corrupción en la tierra. Significado de los nombres. Los nombres y responsabilidades de los ángeles reflejan la estructura del gobierno celestial y el papel que cada ser celestial juega en el cumplimiento del plan divino. La mención de estos nombres subraya la importancia del orden y la justicia en el cosmos. 13. La restauración final, un nuevo Edén bajo el reino de Dios. Enoc describe una futura restauración gloriosa en la que la tierra será renovada y convertida en un nuevo Edén bajo el reino de Dios. Este futuro glorioso representa la culminación de la redención y la justicia divina. Descripción de la restauración final. Nuevo Edén. La tierra será transformada en un lugar de belleza y pureza, similar al jardín del Edén original. Reino de Dios. Bajo el liderazgo de Dios, se establecerá un reino de paz y justicia, donde la maldad y la corrupción serán erradicadas.
Significado de la restauración final. La restauración final es la realización del plan divino para la humanidad y la creación. Representa un retorno al estado de pureza y perfección que Dios había previsto desde el principio, ofreciendo una visión de esperanza y renovación para el futuro.